Hay un silencio antiguo viviendo dentro de ti. No es el silencio común que aparece cuando todo se detiene, sino uno más profundo, más denso, casi solemne. Un silencio que observa, que recuerda, que espera. Desde tiempos remotos, la humanidad ha intuido que ese silencio guarda algo más que pensamientos pasajeros o emociones reprimidas. Guarda memorias, memorias que no nacieron contigo, pero que, de alguna manera inquietante, te pertenecen. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha sentido que su vida no comienza en el nacimiento ni termina con la muerte. Egipcios, hindúes, griegos y pueblos antiguos de todos los continentes hablaban de la transmigración del alma, de ciclos de existencia, de aprendizajes que se arrastran a través del tiempo. Sin embargo, en la vida moderna, esta idea fue empujada a los márgenes, etiquetada como mito, superstición o fantasía. Y aún así, algo no encaja. Porque si todo fuera una ilusión, ¿por qué tantas personas experimentan miedos sin origen, nostalgias por lugares que nunca visitaron, o una conexión inexplicable con épocas, culturas o personas desconocidas? Aquí es donde aparece una figura que incomoda tanto a la ciencia como a la religión tradicional. Edgar Cayce. Conocido como el profeta durmiente, Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas en estado de trance profundo. Muchas de ellas abordaron temas médicos, espirituales y filosóficos, pero entre las revelaciones más perturbadoras se encontraban aquellas relacionadas con la reencarnación y la memoria del alma. Según Cayce, el ser humano no es solo un cuerpo con una mente, es un archivo vivo de experiencias acumuladas a lo largo de múltiples existencias. Entonces surge una pregunta inquietante. Si hemos vivido antes, ¿por qué no lo recordamos? La respuesta de Cayce no tranquiliza. Al contrario, abre una puerta oscura. Él afirmaba que los recuerdos de vidas pasadas no están perdidos, están bloqueados, sellados deliberadamente por mecanismos internos de la conciencia, no como castigo, sino como protección. Porque recordar demasiado pronto podría desestabilizar la mente, romper la identidad actual o despertar culpas, miedos y traumas que el alma aún no sabe cómo procesar. Imagina por un momento que dentro de ti existe una habitación sellada. No una metáfora bonita, sino un espacio real en tu subconsciente. Dentro de esa habitación se apilan escenas de otras vidas, muertes violentas, amores truncados, decisiones fatales, promesas incumplidas, juramentos que aún vibran. Cada recuerdo es una carga emocional, cada imagen una posible herida abierta. Ahora entiende esto. No recordar no significa que esos recuerdos no influyan en ti. Según Cayce, esas memorias continúan actuando desde las sombras. Influyen en tus decisiones, en tus impulsos, en tus temores más irracionales. Influyen en la manera en que amas, en aquello que evitas, en lo que te atrae sin explicación lógica. El pasado no desaparece, simplemente cambia de forma. Tal vez por eso hay personas que sienten pánico al agua sin haber sufrido ningún accidente, o quienes tienen un miedo profundo a la oscuridad, al fuego, a los espacios cerrados, o quienes sienten una tristeza súbita, profunda, sin causa aparente, como si estuvieran llorando una pérdida que no recuerdan haber vivido. Cayce decía que el alma recuerda, incluso cuando la mente no puede. Y aquí el misterio se vuelve aún más inquietante, porque no todos los recuerdos están completamente sellados. Algunos logran filtrarse, se manifiestan como sueños recurrentes extremadamente vívidos, como déjà vu tan intensos que paralizan el cuerpo, como una sensación perturbadora de haber estado aquí antes. No solo en un lugar, sino en una situación exacta, con las mismas personas, las mismas palabras, la misma emoción. Hay momentos en los que el velo se vuelve frágil.
Según las lecturas de Cayce, durante la infancia ese velo es más delgado. Por eso muchos niños hablan de vidas anteriores, describen lugares que nunca visitaron o mencionan nombres que no pertenecen a su entorno actual. Con el paso del tiempo, la mente racional se fortalece, el ego se consolida y la sociedad impone una narrativa única. Solo existe esta vida. El velo se cierra, pero el cierre nunca es perfecto. Dentro de ti, algo sabe que tu historia no empieza aquí. Ese conocimiento no siempre es cómodo. A veces se manifiesta como inquietud, como una sensación constante de no pertenecer del todo a este mundo, como una búsqueda que nunca se satisface, una sed existencial que ninguna meta material logra apagar. Edgar Cayce afirmaba que esta sensación surge cuando el alma reconoce que su viaje es mucho más largo que una sola existencia, que el propósito de la vida no se limita a sobrevivir, trabajar y morir, sino a evolucionar, a corregir errores antiguos, a equilibrar acciones pasadas, a aprender lecciones que quedaron inconclusas. Pero aquí yace la parte más perturbadora del misterio. Si el alma necesita recordar para evolucionar, ¿por qué bloquear esos recuerdos? Porque, según Cayce, recordar también implica responsabilidad. Recordar significaría enfrentarte a quien fuiste, a las decisiones que tomaste, a las consecuencias que generaste en otras vidas. Y no todas esas versiones de ti fueron nobles, justas o amorosas. Algunas pudieron ser crueles, o cobardes, o destructivas. El alma carga con esa información, y la mente consciente podría no estar preparada para sostenerla sin quebrarse. Por eso el olvido no es castigo, es un acto de misericordia. Sin embargo, ese acto tiene un precio. El precio es vivir sintiendo que falta algo, que algo importante fue olvidado, que hay una verdad enterrada bajo capas de rutina, ruido y distracción. Vivimos en una era que estimula la desconexión interior. Todo ocurre rápido, superficialmente. No hay espacio para el silencio profundo, ni para la introspección prolongada. Y en ese ruido constante, el misterio interior queda aún más enterrado. Pero no desaparece. Permanece latente, esperando momentos de debilidad del velo, una crisis emocional, una pérdida, una experiencia cercana a la muerte, un sueño que se siente demasiado real, una conexión inexplicable con otra persona. En esos momentos, algo dentro de ti se agita, como si una mano invisible tocara desde dentro, recordándote que no eres solo lo que crees ser. Edgar Cayce sostenía que cada ser humano es mucho más antiguo de lo que imagina, que llevamos siglos, quizás milenios, caminando bajo diferentes nombres, cuerpos y circunstancias, y que, aunque no lo recordemos conscientemente, nuestro presente está construido sobre los cimientos de ese pasado oculto. El misterio no es si existen vidas pasadas. El verdadero misterio es qué pasaría si empezaras a recordarlas. Y mientras ese misterio permanece sellado dentro de ti, silencioso y expectante, una pregunta flota en la oscuridad de la conciencia. Una pregunta que no exige respuesta inmediata, pero que nunca deja de resonar. ¿Y si aquello que más temes descubrir es también aquello que más necesitas comprender? Los 5 hábitos que bloquean tu memoria ancestral. No es el tiempo el que borra los recuerdos del alma, no es la muerte, no es el olvido natural. Según Edgar Cayce, lo que verdaderamente mantiene sellada la memoria ancestral son hábitos profundamente arraigados en la vida cotidiana, comportamientos aparentemente inofensivos que, uno a uno, refuerzan el muro que separa la conciencia actual de las experiencias acumuladas del alma. No se trata de castigos ni errores, sino de mecanismos que el propio ser humano activa para sobrevivir en una realidad que teme comprender en su totalidad. Estos hábitos no nacen de la maldad,
Nacen del miedo, de la confusión y de la necesidad de mantener una identidad estable. Sin embargo, su efecto es inquietante. Cada uno actúa como un cerrojo adicional en la puerta de la memoria profunda. Ese primer hábito, la vida acelerada y la desconexión interior. Vivimos en un mundo que no se detiene. El ruido es constante. Pantallas, compromisos, obligaciones, estímulos, información ininterrumpida. La mente moderna rara vez descansa y cuando lo hace es solo para distraerse aún más. Edgar Cayce afirmaba que este estado de hiperactividad mental crea una barrera casi infranqueable entre la conciencia y el subconsciente profundo. La memoria ancestral no grita, no irrumpe con violencia, se manifiesta en susurros, símbolos, sensaciones sutiles, y esos mensajes solo pueden ser percibidos cuando el ritmo interior disminuye, cuando el silencio deja de ser incómodo. Una mente saturada no escucha, un espíritu agotado no recuerda. Cada vez que se evita el silencio, cada vez que se huye de la introspección, se refuerza el hábito de vivir solo en la superficie de la existencia. Y en esa superficie, la historia del alma permanece enterrada. Segundo hábito, el miedo a enfrentar el dolor antiguo. No todos los recuerdos son luminosos, algunos arden. Cayce sostenía que muchas memorias de vidas pasadas están cargadas de emociones intensas, culpa, vergüenza, miedo, pérdida, violencia. Recordarlas sin preparación podría generar una conmoción emocional profunda. Por eso, el propio ser humano desarrolla un hábito inconsciente de evitar todo lo que pueda remover el pasado, incluso cuando no recuerda de dónde proviene ese temor. Este hábito se manifiesta como resistencia interna, como incomodidad ante temas espirituales profundos, como rechazo a los sueños intensos o perturbadores, como negación de sensaciones que no tienen explicación lógica. El alma sabe que recordar implica revivir, y revivir implica sentir. Por eso, muchas personas construyen una vida entera basada en la evasión emocional. Evitan mirar hacia adentro, evitan el dolor, incluso cuando no saben de dónde viene, y así, sin notarlo, refuerzan el bloqueo que protege y aprisiona la memoria ancestral. Tercer hábito, la ausencia de introspección consciente. Edgar Cayce afirmaba que la memoria del alma se manifiesta principalmente a través del subconsciente. Sueños, intuiciones, impulsos inexplicables, imágenes simbólicas. Sin embargo, para que estos mensajes emerjan, es necesario un hábito que la mayoría ha olvidado: la observación interior. No basta con existir, no basta con pensar. La introspección requiere atención, paciencia y valentía. Requiere observar los propios pensamientos sin huir de ellos. Analizar patrones repetitivos en la vida. Preguntarse por qué ciertas situaciones se repiten, por qué ciertos tipos de personas aparecen una y otra vez, por qué ciertos miedos no desaparecen. Sin introspección, la vida se vuelve automática, y una vida automática no deja espacio para que la memoria ancestral se exprese. El alma intenta comunicarse, pero la mente no está escuchando. Este hábito de no mirar hacia adentro se vuelve tan normal que la mayoría ni siquiera percibe su ausencia, y mientras tanto, las respuestas permanecen encerradas. Cuarto hábito, la negación de lo espiritual y lo inexplicable. Uno de los bloqueos más poderosos, según Cayce, es la negación absoluta de aquello que no puede ser medido, pesado o probado inmediatamente. No se trata de escepticismo sano, sino de una negación rígida, una postura interna que rechaza cualquier posibilidad que desafíe la lógica establecida. Cuando la mente se cierra por completo a lo espiritual, también cierra el acceso a las capas más profundas del ser, porque la memoria ancestral no se presenta como un dato científico, sino como una experiencia subjetiva, simbólica, emocional.
negar la posibilidad de vidas pasadas no elimina su influencia, solo impide comprenderla. Este hábito suele formarse como mecanismo de defensa. Aceptar que la vida no comienza ni termina en esta existencia puede resultar aterrador. Implica aceptar responsabilidad más allá de una sola vida. Implica aceptar que las acciones tienen consecuencias que trascienden el tiempo. Para muchos es más seguro no creer. Quinto hábito: la contaminación mental y emocional. Edgar Cayce hablaba de la mente como un campo que debe estar relativamente limpio para que los recuerdos profundos emerjan. Sin embargo, la vida moderna expone al ser humano a una contaminación constante. Pensamientos negativos repetitivos, estrés crónico, emociones reprimidas, conflictos no resueltos. Cada emoción no procesada se convierte en ruido interno. Cada pensamiento obsesivo refuerza el caos mental. Este estado impide que la conciencia descienda a niveles más profundos. La memoria ancestral no puede atravesar una mente saturada de tensión, no porque no quiera, sino porque no puede. El alma necesita espacios de calma emocional para expresarse. Cuando esos espacios no existen, el bloqueo se fortalece y así, sin darse cuenta, la persona se convierte en guardiana de su propio olvido. Estos 5 hábitos no actúan de forma aislada. Se entrelazan, se refuerzan mutuamente, forman una red invisible que mantiene a la conciencia anclada al presente inmediato, desconectada de su historia más profunda. Edgar Cayce no los describía como errores, sino como fases. Fases necesarias para sobrevivir en ciertas etapas de la evolución espiritual. Pero también advertía que, cuando el alma está lista para avanzar, estos mismos hábitos se convierten en obstáculos. Porque llega un momento silencioso, interno, innegable, en el que el alma comienza a presionar desde dentro. Los sueños se intensifican, las emociones se vuelven más profundas, las preguntas existenciales aparecen con más fuerza, y en ese punto, los hábitos que antes protegían comienzan a asfixiar. La memoria ancestral no busca dominar la mente, busca ser reconocida, busca equilibrio, busca continuidad. Pero mientras estos hábitos gobiernen la vida cotidiana, el acceso a esa memoria seguirá siendo fragmentado, confuso, indirecto. El pasado seguirá hablando, pero solo a través de símbolos, miedos y ecos incompletos. Y el misterio permanecerá intacto, pulsando bajo la superficie de la conciencia, esperando el momento en que el ser humano esté dispuesto a enfrentar lo que siempre estuvo allí. Más allá del miedo, ¿qué podrías descubrir? Existe un punto invisible en la vida de toda persona en el que el miedo deja de ser solo una emoción y se convierte en un umbral. No es un miedo común, no es el temor al peligro inmediato, sino un estremecimiento más profundo, más silencioso. Es el miedo a recordar. Edgar Cayce afirmaba que este temor no nace en la mente consciente, sino en las capas más antiguas del ser, donde el alma reconoce que aquello que está oculto tiene el poder de transformarlo todo. Más allá del miedo no hay promesas suaves ni revelaciones cómodas, hay verdad. Y la verdad, cuando emerge desde la memoria ancestral, no siempre se presenta con luz. Muchas veces llega envuelta en sombras. Cayce sostenía que los recuerdos de vidas pasadas no se liberan de forma ordenada ni romántica. No aparecen como historias completas con principio y final. Emergen como fragmentos, una imagen fugaz, una emoción intensa, una sensación corporal inexplicable, a veces como un dolor en el pecho sin causa física, a veces como una nostalgia profunda por algo que no puede nombrarse, y es allí donde comienza el verdadero descubrimiento. Más allá del miedo, lo primero que podrías encontrar no son escenas gloriosas, sino patrones que se repiten una y otra vez en tu vida actual,
relaciones que terminan del mismo modo, conflictos que surgen con distintos rostros, pero con la misma herida. Edgar Cayce explicaba que estos patrones no nacen en esta vida. Son ecos de decisiones no resueltas, de lecciones interrumpidas, de vínculos que atravesaron más de una existencia. El alma no olvida los compromisos, no olvida las deudas emocionales, no olvida las promesas hechas en otros tiempos. Por eso, cuando ciertas personas entran en tu vida, algo se activa. Una intensidad inexplicable, amor profundo o rechazo inmediato, confianza sin motivo o desconfianza instantánea. Según Cayce, estas reacciones no son casuales. Son memorias reconociéndose a sí mismas, incluso cuando la mente no comprende lo que ocurre. Más allá del miedo, también podrías descubrir el origen de tus talentos inexplicables. Personas que sin entrenamiento previo sienten una afinidad natural con la música, la sanación, la escritura, la guerra, la enseñanza, la espiritualidad. Cayce afirmaba que las habilidades desarrolladas en otras vidas dejan una huella energética en el alma, una predisposición que atraviesa el tiempo. No es talento nuevo, es memoria en acción. Pero este descubrimiento tiene un precio, porque junto con las habilidades también emergen las responsabilidades asociadas a ellas. El alma recuerda no solo lo que sabe hacer, sino cómo usó ese conocimiento. Y no siempre fue con sabiduría. Más allá del miedo, podrías descubrir versiones de ti mismo que no encajan con la imagen que tienes hoy. Podrías intuir que fuiste alguien capaz de causar daño, o alguien que huyó cuando debía quedarse, o alguien que traicionó, que manipuló, que destruyó. Edgar Cayce hablaba de estas revelaciones como uno de los mayores obstáculos para el recuerdo consciente. El ego no quiere aceptar que no siempre fue inocente. La memoria ancestral no distingue entre víctima y verdugo. Registra ambos roles. Y enfrentarlos requiere una fortaleza interior que no todos están preparados para sostener. Por eso, muchas personas sienten terror ante la idea de recordar, no por lo desconocido, sino por lo demasiado conocido, por la posibilidad de descubrir que ciertas culpas no nacieron en esta vida, pero siguen buscando redención. Más allá del miedo, también podrías descubrir el origen de tus fobias más profundas. Miedos que no responden a experiencias actuales. Terror al fuego, al agua, a las alturas, a los encierros, a ciertas armas, a determinados sonidos. Cayce explicaba que el cuerpo físico puede reaccionar a memorias traumáticas del alma, incluso cuando la mente consciente no tiene registro de ellas. El cuerpo recuerda lo que la mente niega. Un temblor, una opresión en el pecho, una sensación de pánico sin razón aparente. Son señales de una memoria que intenta emerger, pero que encuentra resistencia, porque recordar el origen del miedo implicaría revivir el momento en que ese miedo nació. Y no todos los recuerdos desean ser revividos. Sin embargo, más allá del miedo, no todo es oscuridad. También existen memorias de amor profundo, de conexión genuina, de propósito claro. Cayce hablaba de almas que se reencuentran vida tras vida, no siempre como amantes, sino como maestros, amigos, familiares, incluso adversarios, vínculos que persisten porque hay algo pendiente de aprender, algo que equilibrar, algo que sanar. Estas memorias se manifiestan como una sensación de reconocimiento inmediato, como si el tiempo se comprimiera y el alma dijera, «Te conozco». Aunque la mente no tenga pruebas, el sentimiento es real, intenso, imposible de ignorar. Más allá del miedo, podrías descubrir que tu vida actual no es una historia aislada, sino un capítulo dentro de un relato mucho más extenso. Que tus decisiones presentes no solo afectan tu futuro inmediato, sino la continuidad de tu viaje espiritual.
Edgar Cayce afirmaba que cada vida es una oportunidad para corregir, refinar y comprender aquello que quedó incompleto. Y aquí aparece una verdad inquietante. Recordar no es el objetivo final. El recuerdo es solo una consecuencia. Lo esencial es la transformación que ese recuerdo provoca. Porque una vez que el alma reconoce sus propios patrones, ya no puede fingir ignorancia. La conciencia se expande y con ella la responsabilidad. Más allá del miedo, podrías descubrir que muchas de tus luchas actuales no son castigos, sino oportunidades cuidadosamente diseñadas para el aprendizaje. Que los obstáculos que enfrentas tienen raíces profundas, pero también soluciones profundas, que nada es arbitrario cuando se observa desde la perspectiva del alma. Edgar Cayce sostenía que el olvido es temporal, no eterno, que llega un momento en la evolución espiritual en el que el alma comienza a presionar desde dentro, exigiendo ser escuchada. Y cuando eso ocurre, los viejos mecanismos de bloqueo empiezan a fallar. Los sueños se vuelven más intensos, las emociones más profundas, las preguntas más insistentes. No es casualidad, es preparación. Más allá del miedo, lo que podrías descubrir no es solo quién fuiste, sino por qué estás aquí ahora, por qué naciste en este cuerpo, en esta familia, en este tiempo específico. Cada detalle, según Cayce, responde a una lógica espiritual que trasciende la comprensión inmediata. Y aunque la mente consciente tiemble ante la idea de recordar, el alma sabe algo que la mente aún no acepta. La verdad no destruye, transforma. Pero esa transformación nunca es suave, nunca es inmediata, nunca es cómoda. Por eso el miedo aparece primero, como guardián, como advertencia, como frontera. Más allá de él, no hay certezas absolutas, pero sí una comprensión más profunda del propio ser, una sensación inquietante de continuidad, de pertenencia a algo más vasto que una sola vida. Y mientras ese territorio desconocido permanece más allá del miedo, la memoria ancestral continúa latiendo en silencio, aguardando el momento exacto en que la conciencia esté lo suficientemente firme para sostener lo que siempre estuvo allí, observando, recordando, esperando.